Estaba en mi cuarto bailando, así bien divertido, y leyendo una obra de Stephen King que la verdad me encantó mucho, cuando de repente me puse a pensar, ¿quién es Stephen King? Stephen King es el maestro del horror, considerado por muchos como el autor de las obras más terroríficas de la actualidad, con personajes tan entrañables como It o Cujo, que son de sus obras más famosas. Pero pensando más a fondo me puse a analizar cuántos artistas del horror o escritores famosos podría haber antes de él. ¿Quién podría ser tan bueno como Stephen King? Y mientras estaba analizando mi vida, analizando un montón de cosas solamente para encontrar a un autor que me interesara, de una forma espontánea, para nada forzada y completamente natural, se me vino a la cabeza Frank Kafka. Específicamente pensé en la obra de Frank Kafka, Metamorfosis. Pero antes de pensar en la obra, hablemos de quién fue Frank Kafka. Frank Kafka fue un escritor checo perteneciente a una familia de comerciantes de origen judío, pero su formación fue alemana. Fue una persona con carácter tímido y de una complexión delgada. Al comparar su tímido y frágil ser con su padre, desarrolló una percepción muy negativa de sí mismo que lo acompañó toda la vida. Al terminar el bachillerato, empezó con sus estudios en el área de química, pero los dejó rápidamente, así que su padre le impuso el estudiar Derecho. En 1902 conoció a Max Brod, amigo y biógrafo. En 1906 concluyó sus estudios y empezó a trabajar en una compañía de seguros. Continuó en este trabajo hasta 1922. En la vida de Kafka hubieron eventos bastante tristes, como 3 propuestas de matrimonio fallidas y una relación bastante buena, pero que terminó con la muerte de la mujer debido a la tuberculosis. Se lo condujo a un estado de depresión y un sentimiento de culpabilidad constante, lo cual se denota en sus libros, ya que varios de sus personajes tienden a aislarse del público. Todos estos eventos llevaron a que su escritura fuera una de las más apreciadas en estos tiempos, ya que su escritura era una de las más variadas y constituía un estado de desesperación vital. A lo largo de su vida dejó varios cuentos inacabados y otras obras cortas, tales como La Metamorfosis, que habla sobre cómo un hombre un día se despierta y está convertido en un insecto monstruoso. Este hombre aparentemente era el único beneficiario de su familia, que contaba de su padre, su madre, su hermana y él. Aparentemente él es el único que tenía trabajo. A lo largo de la obra veremos cómo la familia tiene que lidiar contra esta nueva falta de dinero, e iremos viendo cómo el hombre se siente al ser solamente una carga más para su familia. El libro empieza narrando la vida de Gregory Lapses, que una mañana se levanta de su cama y se da cuenta de que se ha transformado en un monstruoso insecto. Después de un rato de considerar su situación, se levantó de la cama porque era hora de ir a trabajar, porque todavía tenía que trabajar durante 5 o 6 años para pagar la deuda de sus padres. Al tratar de levantarse de la cama, se da cuenta de que le es muy difícil gracias al caparazón y a un dolor que proveniente de su espalda, donde hay un montón de puntos blancos. Como estaba llegando una hora tarde al trabajo, su madre le fue a despertar, pero al no contestar la puerta se extrañó de que él no abriera, así que su padre también fue a ver qué estaba pasando. Su jefe llegó para preguntarle qué estaba pasando, si estaba enfermo o algo, pero al abrir la puerta se dieron cuenta de que se había transformado en un insecto monstruoso. Su jefe salió corriendo y sus padres se asustaron tantos que su madre se desmayó y su padre lo encerró en su cuarto. Sus padres no se atrevían a entrar a su cuarto, así que la que le tenía que ir a dejar la comida y otras cosas a su cuarto era su hermana, y él, para no asustarla, se escondía debajo de un mueble, solamente para que no lo viera. A lo largo del libro, la historia se desarrollará de la misma manera, él ocultándose de su familia y su familia tratando de cuidar de él y sobrellevar las deudas y pagos que tienen que hacer todavía. Casi llegando al final del libro, su padre consigue un empleo, su madre también. Su padre empieza a pagar sus propias deudas y su madre empieza a ayudar a la casa. Su hermana, por otro lado, empieza a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. En este punto de la historia, Gregory ya está acostumbrado a su cuerpo de insecto y se siente cada vez más inútil y mal porque ya no puede ayudar a su familia. Pero su familia contrata a una ama de llaves que lo cuida y trata de comprenderlo, aunque tiene una actitud bastante estricta. La familia, en un punto de la historia, decide rentar su casa, ya que es bastante grande, a 3 sujetos para que la alquilen durante un determinado tiempo. De primero no se hablan mucho con las personas y tratan de esconder a Gregory de estos, lográndolo bastante bien. Pero mientras más avanza la historia, la familia y estos 3 sujetos empiezan a llevarse cada vez más bien, hasta el punto de que la hermana de Gregory vuelve a tocar el violín para estos 3 sujetos. Gregory, al oír a su hermana tocar nuevamente el violín, sale de su habitación
arriesgándose a que los tres tipos lo vean, pero ya no le importaba, solo quería ver a su hermana tocar el violín que tanto amaba. Desgraciadamente, los tres sujetos vieron a Gregory y enseguida salieron corriendo. Se enojaron mucho con la familia y se fueron de ahí. Su hermana se enojó mucho con él. Gregory se encerró en su cuarto y se cubrió con una manta todo el cuerpo de insecto que tenía, y no volvió a salir durante meses. Un día, el ama de llaves entra solamente para alimentar a Gregory y limpiar su cuarto que está cubierto por mucosa que soltaba él como insecto. Pero cuando está limpiando, se da cuenta de que Gregory está muerto. La familia esconde su cuerpo y lo lleva en tren hacia un lugar donde lo van a enterrar para que sea libre finalmente. Y hasta aquí este patético resumen de Metamorfosis.